y el reglamento para el cómputo del capital en las entidades autorizadas por la SBS, ¿no? Ambos reglamentos lo que hacen es establecer las condiciones bajo las cuales las entidades financieras pueden configurar el patrimonio adecuado, la solvencia necesaria de cara a lo que exige la regulación, ¿no?, de Basilea. Básicamente hoy en día Basilea 3 en el caso peruano, y también los indicadores de liquidez, sobre todo esos dos aspectos. Basilea es mucho más que ello, ya lo vimos la clase pasada con nuestro invitado, que incluso desde la misma autorización, es decir, desde la fase inicial de, de las entidades que pretenden participar en el mercado, hay de por medio reglas establecidas o recogidas de los principios de Basilea. Y también ocurre lo mismo respecto a la exigencia de ratios de cumplimiento en cuanto a solvencia, fundamentalmente, y a liquidez. ¿Ya? Ese es un tema, yo sé, un poco técnico, ¿ya? Un poco difícil de explicarlo virtualmente, así es que eso mejor lo vamos a ver la siguiente clase, ya el próximo viernes, para poder verlo en en el proyector, en la pantalla y con lo gráfico que corresponda. Y queda el control entonces para la próxima semana. Vamos a ver más bien, en esta clase nos vamos a saltar una, entonces correspondería ver ya el ahorro, ¿ok? O la protección del ahorro. Que les decía, insisto, es una de las funciones, una de las dos funciones que tiene la SBS, ¿no? El BCR tiene una, la SBS tiene dos, ¿no? Una de ellas es justamente la protección o cuidado de el ahorro público. ¿Cuál es la otra? ¿Quién recuerda cuál es la otra función de este supervisor de la SBS? La estabilidad del sistema financiero. Muy bien, Dalia, ¿no? Asegurar, cuidar la estabilidad del sistema financiero, ¿no? Ustedes tienen también el último reporte de estabilidad, justamente, del sistema financiero, ¿no? ¿Cómo le ha ido al Perú en cifras en los últimos 6 meses, ¿no? Y ahí van a ver ustedes que hace un mapeo el regulador respecto a qué tan resiliente puede ser en estos momentos el sistema financiero frente a situaciones de amenazas o peligros que puedan presentarse, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, estos días de qué tan fuerte puede ser el impacto, ¿no?, del fenómeno del Niño este año. Y ese impacto, cómo se puede ver traducido respecto a las entidades financieras, ¿no? Porque una afectación en los negocios de las empresas, sea de tamaño importante, grande o pequeño, o los microempresarios, definitivamente termina también afectando a las entidades financieras, como ha ocurrido con los últimos eventos como la pandemia, la crisis social en el sur, el Yaku y todo ello, han tenido efectos en
las entidades financieras, ¿no? Efectos adversos. Entonces, es también el tema, digamos, que hoy en día uno de los temas más importantes que preocupa al regulador, ¿no? Al menos el tema político como que se ha disipado por ahora, porque creo que tampoco va a ser un gobierno fácil el que tenga eh, eh, el que se tenga en el Perú a partir de julio, ¿no? Pero, digamos, con todo es una opción mucho mejor a la otra que se presentaba, ¿no? Y sí les mencioné, creo, en clases, ¿no? O sea, el impacto en los mercados ha sido inmediato. El tipo de cambio que ya en intradía había llegado a 3.53, inmediatamente se corrigió y tenemos el dólar casi estable en 3. Me parece 3.41 o 42, ¿no? 36. Ah, mira. Y incluso con una intervención importante la semana pasada del BCR, ¿no? Que no salía a comprar dólares hace varios años. Creo que su última compra fue hace 4 años atrás, fíjense ustedes, ¿no? Entonces salió a comprar más o menos 250 millones de dólares para evitar que el dólar siga cayendo, ¿no? Y ya saben ustedes que cada vez que el Banco Central sale y compra dólares, esos dólares alimentan las reservas internacionales, ¿no? Y el efecto inverso, ¿qué pasa si hubiese sido al revés los resultados electorales? El BCR hubiera tenido que salir y vender, ¿no? Dólares. Con lo cual, si vendes dólares, tus reservas empiezan a bajar, ¿no es cierto? Empiezan a ser menos. Entonces, dentro de todo este contexto, también por ese lado, digamos, por el lado de las reservas, terminó siendo bueno porque ha permitido que entren 250 millones de dólares más a las reservas, ¿no? Bien, entonces, esos son los dos fines de la SBS. ¿Y cómo cautela, cómo se protege el ahorro? Pues vamos a ver que hay varios frentes que el regulador toma en cuenta eh, para tratar de cumplir con este propósito, ¿no? Pero, en primer término, si eh, definimos el ahorro, la misma ley de bancos eh, establece lo que se entiende por eh, el ahorro, ¿no? Es el artículo 131 de la ley 26702, pero conocida como la ley general o la ley de bancos, establece que el ahorro es el conjunto de las imposiciones de dinero que realizan las personas naturales y jurídicas, que pueden ser del país o pueden ser del exterior. Lo que importa es dónde se realizan esas imposiciones de dinero. Tienen que ser en entidades del sistema financiero local, del sistema financiero nacional. No, no importa que sea un ahorrista extranjero, si es que esos ahorros los está colocando en una entidad financiera del Perú, entonces son parte o califican como parte de estas imposiciones, ¿no? Y también lo otro es que pueden ser bajo diferentes clases o modalidades en que se presenten estos tipos de ahorros, ¿no? Efectivamente, tenemos el ahorro a la vista, ¿no? Eh, o cuentas a la vista, que comprende buena parte, en realidad, de los ahorros que reciben las entidades financieras. ¿Qué es un ahorro a la vista? Es nuestra cuenta de ahorros que tenemos en un banco de libre disponibilidad. Es decir,
que en cualquier momento podemos nosotros hacer los retiros que querramos. Incluso podemos retirar todo el dinero que tenemos en esa cuenta. Por eso es a la vista. ¿Ok? Como un cheque a la vista, igual, no puede ser cobrado en cualquier momento. Un ahorro a la vista quiere decir que tú puedes disponer de estos ahorros a tu total discreción, ¿no? Y les decía, curiosamente, compone la mayor parte de los ahorros con, eh, con los que se fondean las entidades del sistema financiero, porque casi no reditúan nada de interés para los titulares, ¿no? De los mismos. O sea, representa un interés muy barato, ¿no? Para las entidades financieras el poder otorgar o brindar al público en general esta forma de ahorro, ¿no? Yo les doy las facilidades, perdón, para que puedan abrir sus cuentas de manera digital, virtual, pero remunero con un interés mínimo o incluso sin una tasa de interés ese tipo de ahorros, ¿no? Por eso tenemos las cuentas cero o las cuentas free, porque no pagan intereses. ¿Y es válido? Bueno, sí, ¿no? En la medida que sea transparente y en la medida que sea lo que se ha ofrecido al cliente, está permitido. Y tenemos otros tipos también de ahorros. Por ejemplo, los ahorros a través de cuentas de CTS, ¿no? Aunque en los últimos años se terminaron desvirtuando respecto a su naturaleza, la idea de este tipo de ahorros es que fuesen intangibles, ¿no? Que los titulares de los mismos no puedan disponer de estos fondos porque la naturaleza de una cuenta de CTS es como una suerte de un seguro de desempleo, ¿no? Que solamente se pueda activar en el caso de que una persona pierda su empleo, ¿no? Entonces, antes, cuando uno terminaba una relación laboral, el empleador, pues, entregaba al hasta entonces trabajador, además de todos sus documentos del caso, le entregaba la respectiva carta de liberación, ¿no? De su cuenta de CTS. Con esa carta iba al banco y podía disponer de estos fondos. Y luego esto se fue relativizando, ¿no? A través de normas dadas por el Congreso que terminaron haciendo posible que pudiésemos disponer de estos fondos en cualquier momento. Que por cierto, de acuerdo a la última modificación que se hizo, o ampliación de las modificaciones, esto únicamente está vigente hasta diciembre de este año, ¿no? Es decir, después de diciembre de este año, nuevamente las cuentas de CTS van a volver a ser intangibles, a menos que de por medio el Congreso emita una ley igual a las que se han emitido en los últimos años, ¿no? Pero esa es la naturaleza. Entonces, al final, que por temas, digamos, de necesidad pública o temas políticos, en fin, se haya cambiado ello, terminó distorsionando un poco el concepto de este tipo de cuentas, o la naturaleza de este tipo de cuentas, ¿no? Y antes, cuando justamente
las cuentas de CTS eran totalmente intangibles, entonces las entidades financieras compensaban con una mayor tasa de interés a este tipo de cuentas, porque claro, eran intangibles. Entonces, las entidades financieras se ven más incentivadas a pagar más por los ahorros, en tanto sean más también predecibles para ellos el saber que cuentan con ese fondeo por un periodo estable. Entonces, lo más estable que puede haber en cuanto a ahorros era una cuenta de CTS, ¿no? Porque sabías que el trabajador no podía retirar ese dinero, ¿no? Entonces, al hacerse estas modificaciones y darse el derecho a los trabajadores de sí poder estar en la capacidad de retirarlos, eh, empezaron a reducirse las tasas de interés de alguna manera, digamos, para efectos de tratar de transparentar lo que ya para las entidades financieras representa, que es una suerte de un depósito también casi a la vista, ¿no? Porque no tienes ninguna restricción, al menos por ahora, de hacer uso de estos fondos, ¿no? Eh, Luego tenemos los depósitos a plazo fijo, ¿no? O DPFs. Entonces vamos a encontrar en el mercado también ofertas de este tipo para poder abrir cuentas de depósitos a plazos fijos por 180 días, un año, 2 años, 3 años, en fin, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tú abres una cuenta a plazo fijo, te estás sujetando a la obligación de no disponer de estos fondos por un plazo determinado. Por ejemplo, 360 días. Ok. Entonces, por ese compromiso de no disponer de la cuenta en ese plazo de 360 días, la entidad financiera te ofrece una tasa de interés, digamos, de un 5% o 6%. Nuevamente, porque a la entidad financiera le interesa tener una predictibilidad sobre los fondos y le conviene que estos sean los más estables en cuanto a la permanencia se refiere, ¿no? Si yo sé que tengo un depósito de 20.000 soles a un año, entonces sé que ese dinero no se va a ir o no debería irse en un año. Y puedo, por lo tanto, también utilizarlos para realizar préstamos considerando más o menos ese plazo de vencimiento. Pero si es que mañana se retira ese dinero porque es un depósito a la vista, entonces podría complicar el manejo de los créditos porque yo estoy prestando teniendo en consideración el dinero que estoy captando. Si el dinero que estoy captando empieza a reducirse o se lo empiezan a llevar, entonces me ponen en aprietos, ¿no? Mis márgenes de liquidez se van a ajustar y probablemente podrían incluso poner en aprietos, en problemas a la entidad financiera porque podría enfrentar problemas para devolver ese dinero a los ahorristas que lo están solicitando, ¿no? Porque ya como hemos explicado varias veces, las entidades financieras no tienen todo el dinero que dicen tener, ¿no? Hay una creación de dinero secundaria
en el mercado por parte de los bancos, ¿no? Entonces, a través de las cuentas de DPF y CTS se pretende tener una seguridad de permanencia, ¿no?, de ese tipo de cuentas en el mercado o en la posición que tiene la empresa financiera en un determinado momento. Ahora, pero eso quiere decir entonces que tú no puedes retirar tu dinero de una cuenta de DPF hasta que venza este plazo establecido en el contrato, 1 año, 2 años, 3 años. Tú vas mañana porque tienes alguna necesidad, ¿no?, de por medio que no habías previsto de repente y se presenta. Por ejemplo, pues comprar un vehículo, comprar un departamento, en fin, o alguna otra, algún otro requerimiento que tengas. Y recuerdas que suscribiste con el banco un contrato, ¿no?, de DPF a 2 años. ¿Qué haces? ¿Se puede o no se puede retirar el dinero que tienes en la entidad financiera? José. Ya, a ver, Melina. Doctor, buenas noches. Ah, O sea, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Depósito a plazo fijo, se supone que no deberías retirarlo, pero por un caso excepcional lo tienes que retirar, eso debería generar costos, ¿no? Como dice mi compañero, pérdida de interés, o sea, como una penalización pagándote una tasa mucho menor, también algunas comisiones que podrían haber. ya. Bien, entonces, sí se puede retirar, ¿ya? Ok, lo que dice Melina y José es correcto. Ese dinero es nuestro y por lo tanto, aun cuando sea un depósito a plazo fijo y el vencimiento sea dentro de 1 año o 2 años, nosotros podemos ir mañana y podemos romper ese DPF, podemos retirar ese dinero, pero va a ocurrir exactamente lo que han señalado ellos, ¿no? Y está detallado o establecido así en los formularios contractuales que hemos firmado. Ok, la entidad financiera te va a devolver el dinero, pero de ninguna manera te voy a pagar el 5 o 6% que habíamos previsto, sino que por efectos de ese retiro anticipado, el cálculo de los intereses corridos incluso desde el día en que se abrió la cuenta hasta el momento en el que tú estás haciendo el retiro, fíjense, ¿ah?, puede ser que tú abriste un DPF a 1 año y estás en el mes 11, te falta solamente un mes, ¿ya? Solamente un mes, pero eh, tú tienes de por medio ya decidido, ¿no?, retirar ese dinero. Entonces, lo que va a hacer el banco es permitirte, ¿no?, el retiro del dinero, pero el interés al que se va a calcular eh, todo ese plazo transcurrido, los 11 meses, no va a ser del 5 o 6%, sino va a ser, te pone usualmente de la tasa pasiva, es decir, de la tasa de ahorro más baja que tenga aprobada la entidad financiera en su tarifario, ¿no? 0.25, 0.10, en fin, lo que tenga aprobado. Entonces,
tú no puedes reclamar frente a ello nada, porque de por medio es algo que, digamos, estuviste de acuerdo al momento de retirar, perdón, al momento de suscribir el contrato, ¿no? Así como el banco sabe que de por medio existe la posibilidad de que se dé un retiro anticipado, el ahorrista debe de saber que si es que hace o ejecuta ese retiro anticipado, entonces hay una penalidad, ¿no? Que es el hecho de que no se va a aplicar el interés convenido para el DPF, sino otro tipo de interés, ¿no? Usualmente el más bajo que tenga en cuanto a ahorros a la vista. ¿Ya? Eso suele ser lo que en la práctica se ejecuta. Entonces, depende, pues no mucho. Si tú quieres dejar sin efecto un DPF, probablemente te convenga hacerlo si es que es casi nuevo el contrato que has suscrito, ¿no? No ha pasado mucho tiempo, un mes, 2 meses. Pero si ya ha transcurrido bastante tiempo, está casi próximo a vencer, mejor es tratar de esperar un poco y que venza el contrato, ¿no? Que vence el contrato para no perder esos intereses. Ahora, ¿qué pasa si es que tú tienes dinero en una entidad financiera y hay mucho ruido en el mercado de que esta empresa está mal, que puede terminar, perdón, haciendo default? Eh, entonces, si es que ante esa situación tú decides también retirar tu DPF, igual pierdes los intereses. Ahí lo que se debe evaluar es si es que es una entidad que tiene cobertura del Fondo de Seguro de Depósito, ¿no? Porque como lo dijimos en una clase, los ahorros de todas las entidades, de todas las entidades que están autorizadas por la SBS, tienen un Fondo de Seguro de Depósito. Entonces yo no me debería de preocupar si es que quiebra una entidad financiera, a menos que los ahorros que tenga ahí sean mayores a la cobertura del Fondo de Seguro de Depósito, ¿no? O que se trate de una entidad financiera nueva, ¿no? Que recién ha ingresado al mercado, porque cuando ingresan al mercado, los bancos o demás entidades autorizadas a captar fondos del público no tienen cobertura de este tipo de fondos. Como una de las más recientes, que fue Financiera Surgir, ¿no? Que pertenece al grupo Santander, no tenía, ahora ya debe tener, pero no tenía hasta hace poco tiempo atrás cobertura del Fondo de Seguro de Depósito, porque tienes que tú realizar eh, aportes, tú como entidad financiera, tienes que realizar aportes al Fondo de Seguro de Depósito por lo menos 2 años para recién poder tener ese beneficio, ¿no? Que es la cobertura del Fondo de Seguro de Depósito. Entonces, es también un tema a tenerlo en consideración cuando se realizan ese tipo de ahorros a través de cuentas especiales, ¿no? Luego está lo que les decía al inicio de la clase, de qué manera, cómo se asegura el regulador de tratar de cumplir con esta función del cuidado del ahorro público.
Lo principal es la actuación de supervisión que va a realizar la SBS con relación a las entidades a las cuales ella ha autorizado a participar en el mercado, ¿no? Hasta hace 2 o 3 años atrás, la SBS, por la misma ley de bancos, tenía la obligación de realizar anualmente una visita de inspección in situ en cada una de las entidades autorizadas. Y hacía una supervisión que por lo menos aproximadamente eran entre 3 a 4 semanas, donde concurren los funcionarios de la SBS, se instalan dentro de las oficinas de la entidad financiera y pues recaban la información más relevante, todo lo que ellos consideren que es importante verificar, analizar. Además que durante todo el año están haciendo el monitoreo constante, ¿no?, de las entidades supervisadas. Luego esto se ha cambiado, ¿no? Y de tal suerte que la SBS tiene la potestad de hacer una supervisión no a todos o a todas las entidades autorizadas, sino a aquellas entidades que ella determine, ¿no? Por un tema de personal, presupuesto, en fin, las cosas que fuesen, pero lo más importante, porque hay entidades que, eh, digamos, a la vista no necesitan que el regulador esté dentro para saber que efectivamente están bien, ¿no? Probablemente la atención del regulador deba de estar más sobre aquellas entidades que no tienen mucha fortaleza financiera, ¿no? Que sus ratios de solvencia no están dentro de los umbrales que espera el regulador. Entonces tiene que ponerle el foco de atención a ellas, tiene que concentrar sus supervisiones en ellas, antes que estar también dedicando la atención de repente a las entidades que son las top en el mercado, ¿no? Entonces ahora se puede hacer esa separación y enfocarse en aquellas entidades que realmente requieren o necesitan una supervisión más cercana por parte del regulador. Pero, ¿qué cosa superviso? ¿No? Porque les digo, de por medio realiza la SBS esta supervisión dentro de la misma entidad financiera y a través del requerimiento de información continuo, ¿no? Durante todo el año. Se pide información de todo tipo, ¿no? Actas, por ejemplo, de juntas, de directorios, de comités. Se pide información sobre las políticas de riesgos, los créditos otorgados por la entidad financiera, los créditos avinculados, el estado de el pago de estos créditos por parte de los clientes de la empresa, entre otra documentación, ¿no? Pero podríamos preguntarnos, pero estamos hablando del cuidado del ahorro público. Y si ustedes se han percatado, la forma en que el regulador trata de cumplir con esta finalidad es procesando, recabando, analizando información de los créditos que la entidad financiera ha otorgado. No necesariamente el ahorro, ¿no?, sino de los créditos. Entonces, no es que esto sea una contradicción, una inconsistencia, ¿no?, sino que hay una relación completamente directa
entre el ahorro y los créditos, ¿no? ¿Cómo yo garantizo, tengo o puedo dar seguridad a los ahorristas que su dinero podrá ser devuelto? Pues precisamente dentro de toda la información, evaluando sobre todo aquella que está referida a la colocación de los créditos que ha otorgado la entidad financiera. ¿Por qué? Porque de ello depende, ¿no?, que se pueda obtener los flujos suficientes o necesarios para poder devolver el ahorro. No hay otra manera. En la medida que los clientes cumplan con pagar los créditos, ¿no?, entonces la entidad financiera podrá nuevamente tener el dinero suficiente para poder devolverlo a sus originales propietarios o titulares. Pero si tengo un portafolio o cartera de créditos que empieza a deteriorarse de manera significativa, digamos que los ratios de mora se han incrementado, incrementado de manera sustancial, es decir, la gente no está cumpliendo con pagar o lo hace después del cronograma de pagos establecidos en sus créditos, o tengo que refinanciar, reprogramar créditos, y por lo tanto hay pagos que se realizan con días de atraso, o tengo clientes que ya están en una situación de pérdida y por lo tanto el banco tiene que castigar incluso parte de esos créditos que han sido colocados. Entonces, definitivamente ese comportamiento por el lado de los créditos tiene que ver con este otro lado de los ahorros, ¿no? Es esa la razón por la cual el regulador se enfoca o pone su atención en la calidad de los préstamos que están siendo colocados por la entidad financiera, ¿no? Y le va a pedir, por ejemplo, cuál es la política de créditos. O le va a restringir, le va a decir, tú no prestas de ahora en adelante a pequeñas empresas o a medianas empresas. Te vas a concentrar en préstamos de 1.000 soles para abajo, ¿no? Tiene esa potestad, ¿no? El supervisor nacional tiene esas potestades mandatorias, ¿no?, de imponer decisiones de colocación de los créditos a las entidades financieras. Pero nuevamente, no es porque le interese que necesariamente de por medio existe una inclusión financiera, se llegue a prestar o no a más gente. Esos son roles o factores secundarios. El tema primordial es que de esta forma, ¿no?, estoy cautelando el ahorro público, ¿no? Porque solamente tratando de garantizar que efectivamente pueden ser recuperados estos créditos, entonces se podrá devolver ese dinero a los ahorristas. Si eso no es posible, la entidad financiera va a terminar quebrando. Y si quiebra, los primeros perjudicados son los ahorristas. ¿Ok? Entonces, la primera forma de garantizar o cuidar el ahorro público que tiene la SBS es a través de la supervisión bancaria o financiera, ¿no? La supervisión que ejerce sobre
las entidades que captan depósitos del público. Por eso les decía en una clase, hoy en día se ha relativizado esa supervisión a aquellas entidades a las cuales no les está permitido captar depósitos del público, ¿no? ¿Recuerdan? A las entidades de crédito, ahí antes la supervisión y la exigencia era igual. Hoy en día no, hoy en día eso ha cambiado, porque se modificó la ley de bancos, y la SBS no pone mucho hincapié por ese lado, ¿no? Y eso está bien, sí, ¿no? Porque no hay ahorro público. Entonces no estás exponiendo el dinero de las personas, ¿no? Puede haber un problema con el efecto sistémico, sí, aunque en el caso peruano este tipo de empresas son muy pequeñas, no tienen mucha participación de mercado. Y hemos visto a las principales entidades financieras en el mercado y hemos visto que básicamente son entidades bancarias y 2 o 3 cajas municipales, ¿no es cierto? Ninguna de ellas, al menos en el portafolio de créditos, ninguna de ellas es una empresa de crédito. Otras formas adicionales, ¿cómo se va a proteger el ahorro público? Es a través de la figura del secreto bancario, ¿no? Existen una regulación, unas reglas para la protección de el secreto bancario, ¿no es cierto? Tenemos derecho a que esta información sobre la titularidad, ¿no?, de las cuentas que poseemos en las entidades del sistema financiero no sean reveladas públicamente, ¿no? Hay excepciones, obviamente, pero en principio se trata de un derecho protegido. De tal manera de que si es que se vulnera por parte de una entidad financiera, existe una responsabilidad. Es una infracción grave, pero incluso en términos laborales, para la persona o funcionario del banco que hubiese incurrido en afectar el secreto bancario de una persona, eso supone una falta grave. O sea, el banco podría despedir inmediatamente al trabajador que no cumplió con esta obligación. Luego tenemos en el Perú lo que ya hace un momento les adelantaba, ¿no? La existencia de un fondo de seguro de depósitos. De tal manera que este fondo sirva como un amortiguador, como un seguro, ¿no?, de protección para los ahorristas, sobre todo para aquellos ahorristas de menor tamaño, y que ellos pues no se vean expuestos a perder sus ahorros frente a la quiebra de una entidad financiera, sino que exista de por medio una entidad que sale en ese momento y cobertura los depósitos de los ahorristas. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Eso está funcionando de una manera bastante buena en el caso peruano, porque pues en las últimas crisis que han existido ha permitido que el fondo pueda responder. Y la mayoría, más de el 90% de los ahorros que tienen por lo general las personas en las entidades del sistema financiero son coberturadas por el Fondo de Seguro de Depósitos. Entonces, terminan siendo un alivio para estas personas el hecho de que haya un mecanismo de respuesta inmediato, ¿no? El banco es intervenido, entra en default y tienes 2 o 3 días en los cuales ya existe de por medio esta respuesta que supone el hecho de que las personas pueden nuevamente
acceder a su dinero a través de la disposición de sus ahorros en otra entidad del sistema financiero, ¿no? ¿Qué otra forma tenemos de cuidado o protección del ahorro público? Tenemos todo este régimen que vimos la clase pasada, todo este régimen de autorización o de licenciamiento para el ingreso de las entidades financieras al mercado. Además, entonces, de esa supervisión continua, in situ y extra situ, como se les denomina, es decir, una supervisión en todo momento, también hemos visto lo especial que es este procedimiento de autorización, ¿no? Que debe de pasar estos filtros por parte de la SBS antes de que una entidad pueda ser licenciada y pueda tener el ok del regulador para empezar a funcionar. Entonces, de por medio ustedes en la resolución 211 del 2021 y en la resolución 276 del 2017, que es este último es el reglamento de gobierno corporativo y gestión integral de riesgos, en ambos reglamentos ustedes encuentran el conjunto de requerimientos o requisitos que impone el regulador a quienes desean ingresar al mercado y luego desean permanecer también en él, ¿no? Y hemos visto que no solamente se les hace requerimientos de idoneidad moral y técnica, sino también de solvencia económica, ¿no? Cuando nos referimos a idoneidad moral, quiere decir que no basta con que tengas dinero, ¿no? Puede ser socios o empresas que ya existen, que quieren incursionar en una actividad a través de un banco, pero si para la SBS no tienen o no cumplen con el requisito de idoneidad moral, entonces no será suficiente el cumplimiento de la solvencia económica. Y en cuanto a la solvencia económica, en pocas palabras, es que los socios o accionistas acrediten que cuentan con los recursos suficientes para que la entidad financiera en todo momento pueda recibir los aportes de capital que se requieran. No es solamente para cumplir con el capital mínimo regulatorio, ¿no? Que actualmente para un banco es aproximadamente 40 millones, ya no basta eso, ¿no? Lo que te dice la resolución 211 es que se debe de acreditar que en todo momento el accionista cumple o tiene las condiciones para generar esos flujos de ingresos capaces para poder realizar aportes de capital en la entidad financiera. Porque vamos a ver en clases posteriores cómo es que las entidades financieras usualmente requieren de manera continua inyecciones de capital. Todas, ¿no? Hasta los bancos más importantes, todos los años realizan aumentos de capital, ¿no? Porque se requiere, es parte del negocio que incluso se sustenta en su crecimiento o para, mejor, en otras palabras, para seguir creciendo requiere o necesita siempre de más capital. Entonces, el BBVA, por ejemplo, todos los años distribuye una parte
digamos, importante de las utilidades, pero también, lo vamos a ver con cifras la próxima clase, buena parte de las utilidades se van a capitalizar la empresa, ¿no? Se van a aumentar el capital social. Igual con los otros bancos. El BCP es el único banco que en los últimos 3 años más o menos no ha capitalizado un sol, ¿no? Y viene, por lo tanto, entregando mayores utilidades a sus accionistas, ¿no? Hay un tema financiero también que supone el hecho de no requerir o no pedir más dinero a los accionistas de aquello que sea lo que realmente necesita la empresa. Entonces, si yo no necesito más dinero, yo como empresa, yo como banco, no lo debo de requerir o pedir porque si no, pues tengo dinero que no lo estoy utilizando y está afectando la rentabilidad del banco y de los inversionistas, sobre todo, ¿no? Mejor que ese dinero sea distribuido entre los accionistas y que ellos vean qué finalidad le otorga, ¿no? Pero eso más tiene que ver con los ratios, como les digo, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, hay un régimen importante respecto a la autorización de las entidades financieras, pero como ustedes ven, sirve también para este propósito. Es parte de estos componentes de cuidados al ahorro público, ¿no? Otro frente es, por ejemplo, las centrales de riesgo, que también han cobrado mucha relevancia en el Perú en los últimos años, ¿no? De tal manera que las entidades financieras no te otorgan un préstamo o una tarjeta de crédito o cualquier otro tipo de producto financiero si es que no tienes una calificación adecuada en la central de riesgo. Si es que apareces en, eh, con pérdidas o incluso con problemas potenciales, supone un cliente de mucho riesgo para las entidades financieras y por lo tanto no te van a otorgar un producto financiero. O incluso se da el caso de personas, y eso también ocurre, sobre todo en un país como el nuestro que hay mucha informalidad, de personas que tienen dinero, que tienen ingresos, pero que no figuran en la central de riesgos. O incluso tienes un trabajo formal, pero nunca has obtenido una tarjeta de créditos o un préstamo, entonces no hay información. Entonces, las entidades financieras no evalúan a los potenciales clientes en función a cuánto dinero tienen o cuánto patrimonio tienen. Porque para empezar, como hace un momento dijimos, el cuánto dinero tienes no lo podemos saber por el tema del secreto bancario, a no ser que sea dinero no bancarizado, lo cual representa otro problema. Entonces se va por el lado de, ok, vamos entonces a revisar qué tan buen cliente eres, qué tan buen pagador eres en el sistema. Y la única forma de saber eso es a través de la central de riesgo, ¿no es cierto? Es por eso que cuando vamos a un supermercado o a Ripley, Saga, en fin, nos ofrecen, ¿no?, las tarjetas o demás productos financieros, pero nos piden, ¿no?, el número de DNI.
porque con eso inmediatamente acceden a la central de riesgo y tienen en pocos minutos ya la información de si es que cumplimos con los requisitos o no para acceder a este producto, que es estar pues en una buena calificación, ¿no? De normal, digamos, lo ideal es estar en normal, ¿no? Ser un buen pagador, porque las demás categorías ya son categorías que representan un atraso o un incumplimiento en el pago de los créditos. Pero como ustedes ven, y ese es el filtro que utilizan todas las entidades financieras, ¿eh? Para efectos de otorgar un crédito, uno de los instrumentos que se utiliza en mayor medida es la evaluación de la información que tienen las personas en las centrales de riesgo, en Infocor, en Equifax, en Sentinel, en fin. Entonces, esa información también la verifica o la exige la SBS a las empresas que participan en el mercado, ¿no? Al momento de evaluar cómo se otorgan los créditos, va a requerir que una de la información que se haya tenido en cuenta para otorgar créditos haya sido la evaluación de los clientes en las centrales de riesgo. Luego está la evaluación de riesgos y la constitución de provisiones que se deben de realizar por los créditos. También es tema de una clase a posterior, pero está dentro de estas formas como se asegura la protección del ahorro, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues en términos generales, en que lo que hace la regulación, ¿no? Hay un reglamento especial para la constitución de provisiones, es exigir a todas las entidades financieras que cada vez que se otorga un préstamo, además de lo que veíamos en clases pasadas, cada vez que se otorga un préstamo, se va a hacer una provisión, ¿no? Una provisión general. Y si es que se trata de un cliente que empieza a tener incumplimientos o atrasos en el pago de los créditos, se va a hacer una provisión específica. Y ahí veremos en su momento que esa provisión puede ir creciendo conforme el cliente se vaya deteriorando más. Y por lo tanto, la exigencia de una mayor provisión representa para la entidad financiera necesitar más capital, porque esas faltas de pagos de los clientes que incrementan las provisiones van a reflejar mayores pérdidas. Entonces la SBS inmediatamente lo que va a hacer es requerir a la entidad financiera que realice nuevos aportes que puedan cubrir estos déficits de provisiones ocasionados por los incumplimientos en el pago de los créditos, ¿no? Es un frente más. Sí, José. Claro, claro, cómo no. Les decía que esta forma adicional, cómo se protege el crédito, es a través de la evaluación de riesgos y constitución de provisiones, que
supone que cada vez que un cliente no pague o se atrase en sus pagos, se va a activar una obligación de la entidad financiera de responder por esa falta de pago. Es decir, para la SBS es simple. Si el cliente no paga, quien debe de cubrir esa falta de pago es el banco o la entidad financiera que se trate. Nuevamente, eso lo vamos a ver en su momento, pero en resumen es eso. El cliente no paga, ok, entonces responde el banco y tiene que destinar parte de las cuentas del patrimonio, por eso es importante la clase que viene, las cuentas del patrimonio, ¿no? Capital social, reservas adicionales, en fin, a cubrir esos déficits, ¿ya? Y por eso también eso tiene que ver mucho con la solvencia que tenga permanentemente los accionistas del banco, porque cada vez que existan este déficit de provisiones, se va a hacer un llamado a los accionistas. Y los accionistas de un banco no pueden decir, no, yo no tengo, esta vez no voy a poner, ¿no? Porque eso lo que va a hacer es agravar la situación del banco. Sí, Alexandra. Buenas noches, doctor. Disculpe, para tener más claro cómo funciona esto, ¿podría explicar un poco en qué se diferencia la provisión general y la provisión específica? Y en todo caso, ¿qué implicaría que se aplique una o la otra? Ya, pero ahí nos estamos adelantando a clases posteriores. Yo les estoy haciendo ahora como que una presentación general de las formas como hace la SBS o tiene en cuenta para proteger el ahorro público. Entonces hemos dicho, primero, la supervisión bancaria, in situ, extra situ, hemos dicho el secreto bancario, el fondo de subdepósito, vamos a ver sobre esos temas en clases posteriores, todo el régimen de licenciamiento o autorización que le señalaba, las centrales de riesgo y la evaluación de riesgos y constitución de provisiones. ¿Ok? Dentro de lo que es la constitución de provisiones, ya les dije, en fácil es que la entidad financiera debe responder por aquellos créditos que no están siendo honrados o pagados por los clientes. ¿Ya? Ahora, es cierto, les decía, las provisiones pueden ser de dos tipos, provisión general y provisión específica. La provisión general es una provisión que se hace siempre. Así seas un buen pagador, un buen cliente, igual. Este reglamento para la constitución de provisiones te dice que cada vez que el banco otorga un crédito, debe de apartar, dependiendo del tipo de crédito, entre 1 a 5% del monto del crédito, debe de apartarlo como una provisión general. ¿Ya? Pero además tenemos la provisión específica que depende, que se va a activar ya en aquellos casos en los cuales nos enfrentemos a clientes que empiezan a incumplir con el pago de los créditos. Y ahí vamos a ver rangos que van a llegar, ¿no? A ser en diferentes porcentajes, dependiendo de los días de atrasos, sobre todo, ¿no? Y tipos de créditos que, les adelanto, pueden llegar a configurar el valor del 100% del crédito. Es decir, una provisión específica puede terminar siendo igual al valor del crédito que fue otorgado. El banco prestó 100 y ese cliente nunca pagó nada, desapareció. La provisión específica tendrá que llegar a ser en algún momento de 100, ¿no? Es decir, el banco tendrá que responder y poner 100 para cubrir esa provisión específica, ¿no? Entonces, representa, por eso les decía, para el banco una situación prácticamente de pérdida, ¿no? Donde tendrá que castigar ese crédito y salir con sus propios recursos a cubrir, ¿no? Con el dinero de los accionistas a cubrir esa pérdida o provisión de por medio que se ha configurado. Y es uno de los puntos que más evalúa o analiza la SBS, ¿no?
trata de detectar si efectivamente el cálculo realizado por la entidad financiera en cuanto a sus provisiones son las adecuadas o no. Y vamos a ver también esto en resoluciones cuando, por ejemplo, se han intervenido algunas entidades financieras, que la SBS termina descubriendo que las entidades financieras decían que la provisión era de 5, cuando en realidad, realizado el análisis, eran de 20, ¿no? Por decirles un número. Entonces, porque se trataban de maquillar o esconder provisiones que tenía que cumplir la entidad financiera. ¿Y por qué tratas de esconder eso? Porque nuevamente, esas provisiones se tienen que cubrir con capital del banco. Si el banco no tiene ese dinero, o los accionistas no tienen ese dinero o no desean aportarlo, entonces pues la situación de solvencia del banco se pone en peligro y por lo tanto la situación de permanencia en el mercado también, ¿no? Entonces es un tema bien digamos, delicado, eh, y por lo tanto sobre los que se pone una mayor atención en cuanto a la supervisión bancaria. Sí, Sensín. Sí, profesor, una consulta. Respecto a las provisiones que usted menciona, ¿son provisiones contables o son distintos mecanismos que realiza el banco? O sea, como una especie de malos pagadores. ¿O se refiere a esa provisión que hace a medida contable respecto a las deudas incobrables? No, son provisiones que no solamente se reflejan en la contabilidad, sino que impactan de manera directa contra la solvencia de la entidad financiera, como les decía, ¿no? Si las provisiones son no sé, 50 millones, entonces quiere decir que el banco tiene que destinar parte del patrimonio a cubrir esos 50 millones. Entonces tendrá que pasar por, digamos, las cuentas contables que corresponda, pero lo cierto es que va a afectar el patrimonio de la empresa. La empresa va a perder menos 50 millones. ¿Okay? Entonces, si es que todavía soporta, ¿no? La solvencia de la empresa porque tiene otras cuentas del patrimonio como capital social, utilidades no distribuidas, primas de capital, en fin, las va a ir aplicando contra esas. Pero si es que ya no tiene y empieza a estar por debajo de los niveles que exige la regulación, entonces ahí sí estamos en problemas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver también en la siguiente clase cuando hablemos de la exigencia de capital, ¿no? Basilea 3 y el ratio de capital global, en fin. ¿Ya? Y luego en la clase posterior. Lo que puedo hacer también es irles adelantando este reglamento para que lo vayan revisando, el reglamento para la constitución de provisiones. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Ah, también hay otra forma, perdón, otra forma de cuidado o de protección del ahorro es a través de exigir límites a las entidades financieras respecto a el otorgamiento de préstamos, ¿no? Es decir, un banco no le puede prestar el 50% de los ahorros a una misma, a un mismo cliente, ¿no? Menos si es que es una empresa vinculada, por ejemplo, al banco, ¿no? Hay una serie de indicadores, incluso los bancos pueden otorgar préstamos a sus trabajadores, ¿no? Pero también hay un límite que es del 7%, eso está en la misma ley de bancos, ¿no? Más allá de ese 7% no se puede, entonces tiene que hacer un monitoreo, un seguimiento de tal manera que no se vaya a traspasar ese umbral establecido en la ley. Entonces, límites para préstamos a trabajadores, a directores, a accionistas, a vinculados y por concentración también de clientes. Lo que se quiere es
que exista una diversificación de los préstamos. Mientras más atomizados estén los préstamos, mejor, ¿no? También lo que pide la SBS es que exista una desconcentración de los préstamos, de tal manera que puedas dispersar los créditos en una mayor cantidad de personas. ¿Por qué? Si uno de ellos quiebra, ¿no? Le va mal, sale del mercado, se te cae un crédito. Pero si estás concentrado, tienes la cartera de créditos concentrada en pocos clientes y se te cae uno, el golpe que tiene o impacta sobre el banco, obviamente es mucho más grave, ¿no? Es un impacto mucho más fuerte. Es por eso que se establecen estos límites de concentración para efectos de evitar justamente que se pueda dar este impacto. Y por último está el tema de la recuperación, digamos, expeditiva de las acreencias, ¿no? Tratar de supervisar que las entidades financieras cuenten con políticas y mecanismos que les permitan, frente al incumplimiento por parte de los clientes, activar inmediatamente mecanismos eficaces de cobros. Por ejemplo, si es que hay garantías detrás de esos préstamos que han sido otorgados. Y qué cosa se ha hecho para efectos de poder ejecutar esas garantías de manera rápida, inmediata, ¿no? Y también el derecho de compensación, ¿no? La ley permite que una entidad financiera que tiene a un cliente que está en los dos lados, ¿no? Un cliente que es ahorrista, ¿no? Que ha abierto una cuenta de depósitos, pero al mismo tiempo ha obtenido un crédito de la entidad financiera. En esos casos, la SBS, la regulación de la SBS permite que las entidades financieras puedan hacer uso, del derecho de compensación. ¿Qué quiere decir esto? Que tras la falta del pago, simplemente el banco lo que hace es cobrarse con el dinero que tienes en la cuenta de ahorros y mandarle la comunicación al cliente señalando que has ejercido el derecho de compensación, ¿no? Claro, esto funciona en la medida que tengas clientes que a su vez también están por el lado de los ahorros o el pasivo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, existen eh, varios, varios caminos o formas que tiene el regulador para efectos de proteger o cuidar el ahorro público. ¿Ok? Les voy a mandar una resolución sobre un caso de secreto bancario para ver justamente cómo es que vienen resolviéndose a nivel judicial digamos, la cautela, ¿no? El cumplimiento de este tipo de derecho que tenemos todos, ¿no es cierto? Y a propósito de eso, me parece que en estos días ha salido una norma que está relacionada a ello. ¿Han escuchado? ¿Alguien ha escuchado algo sobre ello? Que permitiría, si mal no recuerdo, que permitiría que se pueda obtener información respecto a cuando se realizan investigaciones en sede de repente todavía fiscal, se permita tener información sobre la titularidad de cuentas en el sistema financiero. Es decir, la Fiscalía de Pérdida de Dominio por temas de lavado de activos
va a poder hacer un requerimiento a los bancos o a la SBS general por el cual se solicite conocer si es que una persona determinada tiene cuentas en el sistema financiero, sin detallarse cantidades, montos. Sí, Alexandra. Profesor, creo que está haciendo referencia al decreto legislativo 1732 que salió este año, ¿correcto? Eso No sé habla exactamente de... el número, pero sí, a ver, cuéntanos. Ah, bueno, por lo que puedo ver, eh, básicamente es lo que usted comentó, o sea que se puede identificar a los titulares de las cuentas en el sistema financiero, ¿no? Pero esto por parte de no solo el Ministerio Público, como se dijo los fiscales, Ujú, sino también de órganos especializados como la Policía Nacional. claro, pero es de una manera general, ¿no? Sin Claro, ajá. revelar los montos, la cantidad de dinero que tiene, sino únicamente, oye, quiero saber si esta persona tiene o no tiene cuentas en el sistema financiero, ¿no? Digamos, para tener un primer alcance de información en la investigación que se está realizando y si es que la respuesta es positiva, pues tratar de avanzar, ¿no? A través de medios de cautela de estos fondos, ¿no? Eh, antes que los mismos puedan ser utilizados, ¿no? Sí, es algo reciente que se ha dado y precisamente esa norma, bueno, tarea para la próxima clase, ¿no? Que la revisemos, pero el propósito justamente o la discusión que se dio es, oye, pero esa norma no debe de atentar contra el secreto bancario, ¿no? Entonces ha sido emitida de tal manera que trate de cuidar ello, que no vulnere el secreto bancario. Entonces, en la próxima clase, eh, la respuesta a la pregunta será, o perdón, la respuesta que deberíamos tener a la pregunta sería, ¿se logró el objetivo? Finalmente, esta norma vulnera, colisiona con el secreto bancario o no. ¿Ok? Alexandra, ¿qué decreto legislativo es para la clase, porfa? El 1732, profesor. Ya, entonces, decreto legislativo 1762. 1732, doctor. Ah, perdón, 1732, ya, igual denle una mirada. Sí, este es, implementan mecanismo de identificación de titularidades financieras para fortalecer la lucha contra el delito. 14 de febrero del 2026. Ya, entonces, veamos si es que colisión afecta el... Bien, ¿preguntas? Ok, entonces nos quedamos aquí y que tengan buen fin de semana. Sí, Daniela. Sí, profesor, yo no tengo preguntas sobre la clase, pero tengo una duda sobre las lecturas que se nos mandó a leer, en especial de la resolución 3950-2022 de la SBS. Y es Ajá. básicamente por el concepto de capital adicional de nivel 1 y patrimonio efectivo de nivel 2. Si Sí. pudiera hacer una explicación breve de cómo, cómo diferenciarlos. Ya, no puede ser una explicación, pero lo que pasa es de que eso tienen que leerlo porque necesariamente es parte de, digamos, lo que necesitamos para entender la clase de requerimientos de capital según Basilea III para el caso peruano. Entonces, como les decía al principio de la clase, básicamente son estos dos reglamentos, yo diría, los más importantes dentro de la nueva regulación de exigencia patrimonial a las entidades financieras, ¿no? Primero, el reglamento de deuda subordinada, que digamos es el más fácil, y segundo, el más importante, es el reglamento para la constitución de capital, reservas y otros
aportes que puedan tener la misma categoría o consideración de capital. Y vamos a ver ahí la diferenciación entre el capital de nivel 1, capital de nivel 2 y los colchones de capital adicional que exige la regulación actual, ¿no? Entonces, si ahí hay un control de por medio, la idea es que ustedes leen el control, perdón, ustedes leen estos dos reglamentos que no son amplios, en realidad son cortos. Yo hago la clase y terminando la clase, la próxima semana, de repente 15 minutos antes o 10 minutos antes, es el control. ¿Ok? Entonces, si ustedes leen y además están atentos a la clase, no van a tener problemas para dar el control. ¿Ok? Y ahí podrían tener justamente las preguntas a lo que comenta Alexandra, ¿no? Es más, si es que quedan dudas, las pueden hacer en la clase, ¿no? Pero la idea es que ustedes, precisamente para poder ayudar con el entendimiento de esta clase, puedan ir adelantándose con la lectura de estos dos reglamentos, ¿ok? Bien. Ok, entonces, si no tenemos más preguntas, nos quedamos aquí. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas Sí, noches. buenas noches. Gracias, profesor. Doctor, gracias. Chao. Profesor.